Seguimos entonces con la charla de Rafael Piñata, que nos va a contar sobre su propio de campo integral en nebulosa. Bueno, esto, como dijo Gaby, es un poco una continuación de lo que es la espectroscopía de campo integral. Él habla un poco de la parte técnica y yo hablo un poco de los resultados o la ciencia que se puede hacer con esta técnica observacional, particularmente en las nebulosas planetarias. Primero que nada, empezar de la espectroscopía, porque ¿qué es la espectroscopía y por qué lo usamos en astronomía? La espectroscopía es una de las herramientas principales de la astronomía, dado que la información que podemos obtener por esta técnica es variada y fundamental. Por ejemplo, podemos obtener la composición química de los objetos que estamos observando, temperatura, las densidades, la velocidad y distancias. Con respecto a las nebulosas planetarias, una muy breve introducción. Las nebulosas planetarias son nubes ionizadas que son el resultado de la evolución y de la muerte de estrellas de baja masa. Son la etapa final de estrellas de masa de 0.8 a 8 masas solares aproximadamente, en donde la estrella va expulsando las capas externas, ¿bien?, de la misma, dejando expuesto el núcleo estelar, ¿bien?, en donde el núcleo estelar, cuando alcanzamos unas temperaturas de aproximadamente unos 50.000 grados, los fotones que va a emitir van a estar lo suficientemente, van a ser lo suficientemente energéticos como para ionizar la atmósfera estelar expulsada, donde esta atmósfera expulsada ionizada va a formar o generar lo que es la nebulosa planetaria, mientras que el núcleo expuesto va a evolucionar a lo que conocemos como una enana blanca. Las nebulosas planetarias presentan una gran variedad bien de estructuras físicas y de morfologías. Tenemos nebulosas bipolares, elípticas, con jets, donde en sus extremos podemos encontrar nodos, halos, bien, de muy baja ionización alrededor de las nebulosas. Y todas estas características morfológicas presentan diferentes características físicas que son muy interesantes y muy importantes de estudiar para poder conocer mejor el origen y la evolución de estos objetos. ¿Y por qué es importante conocer esto? Ya que lo es porque las nebulosas planetarias son laboratorios muy importantes para estudiar el medio interestelar, para estudiar cómo va a ser la evolución química, por ejemplo, el enriquecimiento químico de las galaxias y sus posibles formaciones estelares futuras, ¿bien?, la metalicidad de estas posibles formaciones estelares. Ahora vamos a ir bien enfocándonos al título de la charla, espectroscopía de campo integral, IFU, en nebulosas planetarias. Como más o menos estuvo charlando Gaby, nosotros el resultado de utilizar un espectrógrafo de campo integral va a ser un cubo de datos con dos coordenadas espaciales y una coordenada en longitud de onda, en donde si nosotros hacemos un corte en longitudes de onda, tomando por ejemplo todo el campo visual de X e Y, vamos a ir obteniendo diferentes imágenes del objeto en filtros de banda angosta. Bien, por decirlo de alguna manera, nosotros estamos obteniendo datos fotométricos utilizando espectroscopía. Esto es de mucho interés. Bien, esto generalmente es lo que nosotros vamos a intentar hacer para hacer el análisis. Nosotros vamos a intentar quedarnos con estas imágenes de banda angosta, por decirlo de alguna manera, para hacer el análisis del objeto. Entonces, lo que nosotros hacemos es, en un espectro, bien, que nosotros vamos a extraer de un spaxel, del cubo de datos, lo que buscamos es aislar una de las líneas, en este caso líneas de emisión, para poder generar el mapa. Bien, nosotros vamos a aislar la línea de emisión buscando los voxels, bien, que contengan toda la emisión de esta línea. Entonces, aislando esta línea de emisión en todos los voxels del campo de visión, vamos a poder obtener esta imagen de banda angosta. Bien. De nuevo, es como por decir así, estar haciendo fotometría utilizando una técnica espectroscópica, que ahora en un ratito, por decir así,
cuento las ventajas, ¿bien? De decir, ¿por qué no usar directamente fotometría? ¿Bien? Y usar espectroscopía de campo integral. Para hacer esto de aislar la longitud de onda y poder generar los mapas del flujo de líneas de emisión, existen diversos códigos. Nosotros en particular en el grupo utilizamos un código llamado IFSCube que está desarrollado en Python, es un código libre que tiene un repositorio en GitHub. El autor es Daniel Dutra, en donde este código funciona aproximadamente, bien simplificadamente, de esta manera. Nosotros le damos el cubo, bien, al código, y le damos las siguientes características. El rango espectral de la línea de interés, nosotros, por ejemplo, decimos queremos hacer un mapa de la línea 5007, entonces le damos un rango, más o menos desde 5000 angstrom a 5015 angstrom aproximadamente, y le decimos al cubo, le decimos al código, con esta parte del cubo es con la que tenés que trabajar. Le decimos en dónde está la línea de interés, la longitud de onda de la línea de interés, en este caso, por ejemplo, de 5007, y le decimos una ventana del fondo. Entonces, en ese rango de 5000 a 5015 le decimos dos regiones donde obtenga el análisis de los datos del continuo, ¿bien? Del espectro. Con toda esta información, el IFSCube lo que va a hacer es sacar el rango espectral del cubo para solamente trabajar con una porción pequeña del cubo, ya que, bueno, por ejemplo, en el caso de Muse, los cubos pueden llegar a pesar hasta 3 gigas, entonces disminuimos el tamaño del cubo con el que trabaja, el código disminuye el tamaño del cubo, como para que sea más fácil el análisis, más rápido. Después del código lo que va a hacer es realizar un ajuste gaussiano de la línea de interés y nos va a devolver un cubo de datos. En este cubo de datos tenemos 4 mapas. Un mapa es el del flujo de la línea de interés, que es esto que yo menciono de, por ejemplo, una imagen fotométrica de banda angosta. El mapa de velocidades de la línea, un mapa del ancho de la gaussiana, que se ajustó, y un mapa de errores del ajuste. Por ahora nos vamos a centrar solamente en el mapa de flujo de la línea de interés. De igual manera, cabe destacar que nosotros usamos, por ejemplo, este código de IFSCube, pero existen otros códigos que hacen el mismo trabajo. Por ejemplo, uno que es específico para el análisis de datos de cubos Muse, es el MPDAF, que está creado específicamente y optimizado específicamente para trabajar con los cubos de Muse y hacer exactamente lo mismo que hace el IFSCube. Otro, que ya es mucho más general, no es específico de astronomía, pero es el LMFIT, que hay varios trabajos en la literatura que lo utilizan para hacer el ajuste gaussiano de las líneas de interés en los cubos. Bien, pasando ya a los resultados que nosotros obtenemos del IFSCube. Yo voy a estar mostrando resultados que se obtuvieron de un trabajo que se está realizando en esta nebulosa IC418, utilizando cubos de datos de Muse. Lo primero que nosotros hacemos entonces va a ser extraer mapas de flujo de diversas líneas. Por ejemplo, en este caso, de azufre 3, de la 9068, de la línea de oxígeno 35007, de azufre 2, 6717. Y acá, por así decir, es donde me gusta recalcar la importancia, o por así decirlo, fantástico de la espectroscopía de campo integral, es que probablemente yo, utilizando el telescopio espacial Hubble, puedo obtener imágenes de filtros de banda angosta con una calidad o una resolución espacial inigualable que yo no voy a poder obtener con un espectrógrafo. El tema es que hay filtros que no tienen el Hubble y hay filtros directamente que capaz no tienen ningún telescopio. Y además, para cada filtro yo voy a tener que tomar una imagen. Yo de acá, con un solo cubo de datos, con un solo tiempo de exposición, extraje 3 filtros y en realidad 9 filtros más. O sea, tengo 12 mapas de flujos de distintas líneas que capaz que el Hubble ningún telescopio va a tener. Pero además, en el cubo se ven varias líneas más que también podría extraer, nada más que por ahora en el trabajo que estamos haciendo no sé ni me interesa. Pero, de nuevo, recalcar la importancia de esto y lo fantástico de esto, que con una sola imagen, con una sola observación y un solo tiempo de exposición, yo obtengo más de 10 mapas fotométricos, imágenes de banda angosta fotométricas,
que con un telescopio fotométrico común no podría obtener. Una vez que nosotros obtenemos estos mapas de flujo, lo que vamos a hacer es hacer cocientes entre las líneas o utilizar diferentes marcos teóricos para calcular las propiedades de este objeto. Por ejemplo, sé que estos gráficos no son los más lindos, pero calcular el mapa de densidad electrónica y los mapas de temperatura electrónica. De nuevo, recalcar la importancia de la espectroscopía de campo integral. Generalmente, cuando nosotros utilizamos espectroscopía, ¿bien? De long slit, bien, de ranura larga, nosotros vamos a obtener una medida de temperatura general en la región de la nebulosa que yo estoy colocando en mi rendija, o una temperatura o una densidad general de toda la nebulosa. En cambio, acá yo estoy mapeando punto a punto las características y las propiedades de este objeto. ¿Bien? Otra característica que a mí personalmente en el trabajo me resultó muy novedoso, bien, ya que no lo había visto en otro lado, fue utilizar el diagrama de diagnóstico, técnica para nada nueva, que son los diagramas de diagnóstico, son, de nuevo, con cocientes de líneas, yo le doy características del objeto. Por ejemplo, la excitación, el nivel de excitación, si la nebulosa posee ionización o excitación por shock, ¿bien? Es decir, por ondas de choque o solamente por los fotones ionizantes, y que en la literatura normalmente un diagrama de diagnóstico tiene esta pinta. Por ejemplo, en este caso, un diagrama de diagnóstico para diferenciar nebulosas planetarias, que son los puntitos en rojo, de regiones H2, los puntitos negros y amarillos, y remanentes de supernova, que son los puntitos azules. ¿Bien? Con el diagrama de diagnóstico, el cociente de estas líneas, yo voy a separar estos distintos objetos. Pero yo acá tengo que cada punto es una nebulosa. O sea, cada punto es un objeto en particular. ¿Bien? Que, de nuevo, con Logslit, por ejemplo, yo obtengo flujo de estas líneas, hago el cociente y obtengo un valor para toda la nebulosa. Yo, con la espectroscopia de campo integral, puedo agarrar, hacer el mismo diagrama de diagnóstico, pero acá cada puntito es una región diferente de la nebulosa. Entonces, yo, en vez de realizar modelos y simulaciones para ver cómo es la estructura de fotoionización, de excitación de la nebulosa, etcétera, 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 puedo ver específicamente cómo es esta estructura, cómo está distribuida la energía de fotoionización, la excitación colisional, etcétera, en la nebulosa. En el caso, por ejemplo, de este diagrama, nosotros lo que hicimos fue hacer el diagrama de diagnóstico común, como el que veíamos en la filmina anterior, y cuando hicimos un histograma del mismo, observamos que todos los píxeles, los píxeles, los píxeles del cubo se distribuían en 3 picos. Y al momento de graficarlos, vemos cómo, como para explicar un poco mejor, en el diagrama de diagnóstico nosotros desde la izquierda a la derecha vamos a ir teniendo procesos de fotoionización cada vez más energéticos. Y cuando nosotros vemos la procedencia de estos espáxeles en la nebulosa, vemos que a medida que nos vamos a procesos fotoionizantes más energéticos, nos vamos adentrando cada vez a la nebulosa. ¿Bien? Pero lo interesante de esto es que los modelos que existen generalmente son muy simplificados, son todos esféricos, bien bonitos y prolijos, y aunque en esta nebulosa se ve que es bastante bonito y prolijo y son bastante esféricos, tenemos estructuras, por ejemplo en este caso acá, ovaladas, que en un modelo generalmente no van a aparecer. Entonces nosotros acá podemos dar información mucho más precisa para la creación de los modelos de este objeto y estudiar y comprender mejor la naturaleza de estos objetos. Por último, también mostrar, este ya no es de un trabajo mío, es un trabajo de Monreal Ibero y Walsh del 2020, de otra nebulosa, en donde extraje un ejemplo de los mapas de velocidad que se pueden obtener. Entonces, nuestro trabajo todavía no lo hemos realizado, pero básicamente nosotros lo que hacemos es, al momento de extraer la línea y de hacer el ajuste gaussiano, la línea en cuestión capaz no está centrada, el centro de la gaussiana no está en la longitud de onda de laboratorio, ¿bien? De reposo.
sino que está corrida hacia longitudes de ondas más altas o más bajas. Entonces está corrido hacia el rojo o hacia el azul. Y con esto nosotros podemos determinar la velocidad del objeto en cuestión. ¿Y por qué hay tantos mapas? Y es porque cada elemento químico puede presentar diferentes características de movimiento. Entonces, de nuevo, lo fantástico de la espectroscopía de campo integral es yo con una sola observación o un par de observaciones puedo obtener múltiples mapas de velocidad completos de la nebulosa de múltiples líneas. Hay una cosa que es importante aclarar, y es el hecho de que todos los datos que yo he estado mostrando hasta ahora son con el instrumento MUSE, que el Gaby lo presentó brevemente, y tiene un campo de visión de 1 minuto por 1 minuto, ¿bien? 60 segundos por 60 segundos. Esto es extremadamente grande. MUSE es, hasta la actualidad, el espectrógrafo de campo integral más avanzado que existe, y no todos los telescopios tienen espectrógrafos tan avanzados, sino que, bueno, tenemos que caer en, muchas veces, lo que se hace también con Locksley, que es hacer un mosaicado. Por ejemplo, en el caso de Gemini, que tenemos un campo de visión de 7 segundos por 5 segundos, una nebulosa como la que tenemos acá de 27 por 8.5 segundos, no nos va a entrar entero el campo, la nebulosa en el campo. Entonces nosotros lo que vamos a tener que hacer es hacer un mosaicado para poder observar, en este caso, solamente un cuarto de la nebulosa. ¿Bien? Es más tiempo de observación, la reducción es un poco más compleja, pero viendo por el otro lado la espectroscopía de ranura larga, la espectroscopía sigue teniendo mucha más ventaja en la información o la ciencia que podemos extraer de estos datos. ¿Bien? O sea que la complejidad extra de tener que hacer un mosaicado no es tan importante frente a la longitud. Por último, yo hablé exclusivamente de nebulosas planetarias, pero toda la información que podemos extraer, o el proceso de ciencia que yo les estuve mostrando para las nebulosas planetarias, podemos incorporarlo para cualquier tipo de objeto astronómico. Principalmente o generalmente para objetos extendidos, ¿bien? No para objetos puntuales como el caso de estrellas. Por ejemplo, en regiones H2, ¿bien? O en regiones de formación estelar, acá nuevamente podemos observar el mosaicado, bien, la región H2 no entra completa, sino que tengo que hacer un mosaicado de IFU. Y puedo obtener, por ejemplo, mapas de extinción interestelar, es decir, los mapas de la distribución del polvo, bien, en esta nebulosa. Y una vez que tenemos el mapa de la distribución del polvo, lo que puedo obtener el mapa del flujo de líneas, por ejemplo, en este caso, de la luminosidad de H-alfa, ¿bien? En donde con esto yo puedo observar, por ejemplo, las regiones de alta formación estelar, donde se están formando las estrellas más masivas, por ejemplo, ¿no? También puedo estudiar estrellas jóvenes. En este caso, por ejemplo, este objeto es un objeto Herving-Haro, es una estrella en formación con un disco alrededor de la estrella y jets. Nuevamente, en el campo de visión del espectrógrafo campo integral, obtengo el objeto completo, mapeo todo el objeto, las características físicas. Acá tenemos un mapa de la línea H-alfa, nitrógeno 2, las líneas del azufre. Entonces voy viendo la composición química, bien, de nuevo, como mencioné antes. Y esto que tenemos acá es un mapa de velocidades, que es más o menos lo que mostró el Gaby en una de las últimas diapositivas, ese GIF, donde teníamos la galaxia y íbamos barriendo cada uno de los cortes en longitud de onda, y vamos viendo la intensidad de emisión, en este caso de H-alfa, a medida que nos vamos corriendo en las diferentes longitudes de onda donde está la línea. Entonces vamos viendo que donde está el pico, que está corrido de la longitud de onda central, esté en una velocidad de 32, 46, 18 kilómetros por segundo aproximadamente. Entonces, a medida que yo me voy corriendo de la línea, voy obteniendo la velocidad de las diferentes partes del objeto que yo estoy observando. Y después, por ejemplo, también en galaxias, que esto principalmente en galaxias es donde más se usa la espectroscopía de campo integral, con los grandes relevamientos. En este caso es un trabajo de 2 partes, 2014 y 2015, de Fossati, en donde estudiaban un merge de una galaxia en un cúmulo de galaxias. Entonces querían estudiar temperatura, densidades, velocidades, en este caso densidad electrónica y velocidades del gas que fue, por así decir,
extraído bien de la galaxia que está mergeando. Entonces, las técnicas o el proceso que yo al principio estuve mostrando para nebulosas planetarias se puede extrapolar a cualquier tipo de objeto. Uno extrae las líneas de interés y realizando cocientes de estas líneas puede ir obteniendo múltiples características físicas o químicas del objeto en cuestión. Y sin más que decir, muchas gracias. Rafa, muy linda charla. ¿Preguntas? Hola, Rafa. Tenía una pregunta. ¿Cuál es el ancho de banda que tiene cada voxel? Yo estaba pensando que quizás te puede caer una línea entre dos voxels. No sé si eso no pasa. Depende del instrumento, pero o sea, te pueden caer un par de Armstrong, un par de, una fracción de Armstrong o un par de Armstrong en un mismo voxel, pero bueno, generalmente para una línea de emisión vas a usar varios voxels eh, para obtener todo el flujo de la línea. O sea, múltiples procesos físicos van a ensanchar la línea, ya sea la misma, por ejemplo, en el caso de una galaxia, la misma velocidad de rotación te va a ensanchar o te va a dividir. ¿Bien? Las líneas son muy violentas, las velocidades, que te van a ir ensanchando la línea. Entonces, generalmente, varios voxels van a encerrar una misma línea. Ah, bien, perfecto. También procesos, bueno, atmosféricos, etcétera, etcétera, que van a ensanchar. Era esa la pregunta. No, creo que Sí, hola, ¿qué tal? No sé si, bueno, no sé si se me escucha. sí, Sí. Seba. Bueno, muchas gracias, chicos, por la presentación, muy, muy buena. Y en particular es un tema muy interesante para nosotros también en CONAE, dado que estamos trabajando con un sistema de cámaras hiperespectrales. Entonces, bueno, vinculado a eso, la pregunta es, bueno, yo de lo que estuve viendo, las aplicaciones por ahí son para ver los estadios, por ejemplo, de los soles cuando se inician, etcétera. También usan los datos eh, para ver la velocidad con lo que se mueven la galaxia o los objetos que se estén observando en base al corrimiento de las longitudes de onda. Y mi pregunta era si había alguna otra aplicación y si, por ejemplo, se hace y si también se hace una cuantificación de los minerales o de los elementos presentes, ya sea en la galaxia o en los soles, eh, para ver, digamos, cuán vinculados están, digamos, las aplicaciones, porque para nosotros, digamos, tomar una muestra y lo que tenemos que dar, por ejemplo, ¿no? Son los componentes de la muestra. Es decir, si tomo una muestra de suelo, por ejemplo, qué minerales están presentes en esa muestra y con qué abundancia, digamos. Y esos algoritmos que se llaman, que los conoce Vane también, se llaman de spectral unmixing, digamos, porque es como el desmezclado, porque cuando uno mira con un sensor hiperespectral, vos miras con una firma, digamos, ¿no? Y entonces en base a eso tenés que sacar los componentes de cada uno de estos elementos, digamos. Esa sería la consulta. Ahí te responde el Gaby. Sí, ¿se me escucha? Vale. Sí. Bueno, me meto en la respuesta. Por un lado, bueno, se pueden medir las abundancias de los diferentes elementos a partir del espectro. Y por otro lado, otra cosa que yo hago en particular, que creo que por ahí puede venir tu pregunta, es que la galaxia, por ejemplo, tiene múltiples poblaciones estelares y lo que se hace es como dividir las diferentes componentes que uno observa de la galaxia, así de espectro, que es más o menos parecido
parecido, así, a lo de, se puede usar de muchas maneras, como de método de PCA o cadenas de Markov, nomás. Bueno, pero eso sí se hace de dividir, separar las diferentes componentes que tenés en el espectro. No sé si venía por ahí la pregunta. Sí, sí, sí. Sí, el PSA es una, sí, análisis, o sea, para sacar las componentes principales también. El spectrum mixing, digamos, es un poquito distinto, digamos, al PSA, eh, pero sí, como aplicación está muy vinculada, digamos. Pero está bueno. Sí, sí, sí. PSA es como la otra técnica también. Lo que Gracias. a mí me parece, Sebastián, es que en los espectros astronómicos, por ejemplo, hay ciertas líneas que son de ciertos elementos químicos y que uno sabe que solamente contribuye esa línea, no está mezclada con líneas de otros elementos. Es decir, están bien separadas las líneas unas de otras, y todo tiene un continuo que se puede corregir. Digamos, se sabe cómo corregir el continuo. Entonces uno puede identificar las líneas que corresponden a un solo elemento. Y a diferencia de lo que se hace con las imágenes satelitales, los espectros están más mezclados. Es como que los features del espectro son más anchos, y están más mezclados. Entonces ahí la técnica tiene que ser distinta. No sé si lo dije. Acá Sí, son- Capaz que también va muy de... ¿Se escucha bien? O sea, con lo que te dice, o sea, capaz que en las imágenes satelitales, como decía vos, preguntaba y también como que probablemente haya una gran cantidad de moléculas. En el caso de imágenes astronómicas en galaxias nebulosas, no vamos a tener tantas. Hay algunos objetos astronómicos que vamos a tener un poco más, pero en el caso de que ya haya moléculas, sí se complica todo más. Se complica bastante más. O sea, en estos objetos, que son ionizaciones bastante clásicas, se podría decir, como dice Marcelo, hay líneas muy puntuales que van a estar presentes en todos lados y sí tienen longitud de ondas muy marcadas. En algunos casos sí, dependiendo de la resolución del espectro, del espectrógrafo, tendrá solapamiento de líneas, que ahí ya es otro trabajo de poder separarlas o también identificar el flujo de esta línea, el flujo total, poder separarlo los dos elementos químicos con respecto, por ejemplo, a relaciones teóricas. El azufre, una línea del azufre será 3 veces la otra línea, y si están solapadas, bueno, uno puede separarlas sabiendo esta relación entre los flujos de las líneas teóricos. Pero generalmente usamos elementos químicos muy puntuales que tienen longitud de onda muy puntuales. Entonces, que haya un solapamiento es bastante, en realidad, no que haya solapamiento, que haya confusión es un poco más complicado que en el Sí, caso sí, molecular. pensando, claro, sí, sí, está bien, pensándolo, o sea, nosotros lo que observamos es la reflexión de la luz, digamos, ¿no? Y ustedes lo que ven es la emisión, digamos, ¿no? Directamente de las estrellas. Entonces, es más sintética porque los elementos que la componen son más simples, digamos, por así decirlo. Entonces, es más fácil disgregar quizás, como dice Marce, también como que están los picos bien definidos de cada uno de los elementos. En cambio, es el reflexión y el tener, qué sé yo, la composición de la Tierra, que tiene muchos minerales, etcétera, con una componente de rugosidad también, entonces como que ahí, sí, las firmas como que son eh, están más distribuidas en todas las longitudes de onda y no se presentan los picos eh, tan definidos como quizás si uno mide el espectro de emisión de una estrella. Me parece que son mucho más definidos. Eso. O sea, también un pequeño comentario, por ejemplo, el espectro que yo, por ejemplo, mostré acá, son espectros muy particulares, con una señal ruido altísima y las líneas, como decir, por ejemplo, Claro, muy definidas, que no pasa, o sea, no es la norma. La claro, mayor parte del tiempo tenés espectros bastante ruidosos, en donde capaz que no sabes
definir bien si es línea o es ruido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, los espectros que mostramos acá son como casos muy particulares y muy bonitos, con una señal ruido muy linda, pero no es la norma. O sea, está bien que generalmente Claro. sí, líneas están en una cierta posición y una vez que le identificaste de una, como confundirse, pero no son tan lindos los espectros generalmente como los que mostré acá. Ah, bien, bien. Gracias, muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, gracias Rafa de nuevo. Muy instructivo. Ahora pasamos a la última de Germán. Bueno, entonces, sí, se ve todo tu pantalla.